Te duele la espalda baja y vas al médico y te encuentran en la radiografía o en la resonancia magnética que un disco está gastado. Te duele la zona lumbar de la espalda y vas donde la fisioterapeuta y te soluciona el dolor y vuelve. Vas donde el odontólogo y te encuentra la articulación temporomandibular desgastada y te lo solucionan parcialmente con placas, pero el dolor o el problema continúa. Soy el doctor Tatis y en el día de hoy voy a hablarte de por qué el dolor no está donde duele. Este es nuestro podcast acerca de la ubicación del dolor y el sitio real del dolor. Bienvenidos. En el episodio anterior hablamos de por qué pues se ha fragmentado el cuerpo en la medicina moderna y por qué ese es uno de los errores más grandes en la medicina que practicamos hoy en día y la odontología que practicamos hoy en día. En el día de hoy vamos a ir a unos conceptos un poco más profundos. Vamos a entender cómo el dolor donde se siente muy probablemente no es donde se está originando. O porque en el sitio donde se está sintiendo el dolor no está la raíz del problema. El problema puede estar en un sitio diferente. Entonces, en este podcast vamos a entender de una manera más profunda el desarrollo de lo que está pasando en un cuerpo, integrándolo funcional y anatómicamente. Y obviamente entenderemos por qué el tratamiento que solo va orientado a solucionar el dolor no acaba con el problema y no elimina la causa del mismo. El dolor en sí no es un problema. El dolor en sí no es la causa del problema. El dolor no es la etiología del problema. El dolor es una alarma del cuerpo. Y esta alarma del cuerpo no va a ser suficiente a callarla para eliminar el problema completo. Y es el ejemplo típico que tenemos. Cuando suena una alarma para incendios, no es suficiente apagar la alarma. Hay que apagar el incendio. Si solamente apagamos la alarma, probablemente el edificio va a arder en llamas. Y eso es lo que pasa en el cuerpo cuando solamente tratamos los síntomas o con analgésicos o con relajantes musculares o con otro tipo de fármaco. Esa alarma que nos está dando el dolor precisamente es una información fisiológica de que algún tejido se está dañando o de que algo no está en su sitio. Precisamente esa es la función fisiológica del dolor, indicarnos que hay o una estructura que está en una mala función o que hay un tejido que se está dañando o que hay un componente emocional que está llevando una sintomatología al sistema músculo-esqueletal. La mayoría de los tratamientos están enfocados o a hacer una infiltración o a hacer una terapia física transitoria o a dar un analgésico, pero el problema es que esto solamente acalla la alarma, pero el incendio sigue, el cuerpo se sigue descomponiendo. Y uno de los problemas contemporáneos que tenemos hoy en día son los analgésicos, pero particularmente su uso indiscriminado. El dolor, ¿por qué se genera en el cuerpo? El dolor se genera en el cuerpo por cuatro causas fundamentales. La primera, sobrecarga. La segunda, protección. La tercera, disfunción. Y la cuarta, estrés emocional. La protección es para indicarnos que algo está en peligro o que un tejido se está dañando. La segunda, que es la sobrecarga, es porque una estructura tiene un daño tisular o un daño en sus tejidos y entonces automáticamente se liberan al torrente sanguíneo unas sustancias que van a dar información del dolor al cerebro y automáticamente el hipotálamo va a dar la información de que algo está doliendo y para buscar la protección del mismo. La disfunción, cuando una articulación o una estructura no funciona correctamente, automáticamente viene un dolor que denominamos dolor protectivo para hacer las correcciones o las compensaciones a aquel lugar para que esta estructura no se dañe. Y la última, que es el estrés emocional. El estrés emocional genera contracción muscular y la contracción muscular descontrolada
genera automáticamente o sobrecarga del músculo comprometido o sobrecarga de la estructura musculoesquelética comprometida en su momento, que se expresará como un dolor recidivante siempre en la misma zona. En este caso, el tratamiento no va a ser solamente de la parte funcional, sino también de la parte emocional del paciente. Cuando queremos diferenciar entre el origen del dolor y la localización del dolor, tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales. Cuando el dolor se está originando en el sitio donde está el daño, hablamos de un dolor con la misma ubicación del origen. Pero cuando el dolor se está sintiendo en un sitio diferente al punto donde se está dañando el tejido, tenemos que hablar de un dolor referido. Y vamos a contemplar estos dos conceptos para entenderlos y poderlos llevar a un feliz término en un plan de tratamiento. Cuando hablamos de dolor localizado, estamos hablando que el dolor está donde la estructura se dañó. Hay que encontrar la parte del sistema que está en desbalance y tratarla, pero también tratar la parte que colapsó. Esa parte de la cadena o del sistema que colapsó merece una atención en términos de reconstitución del tejido y de la función. Pero cuando hablamos de dolor referido, hablamos de un dolor que se está originando o un daño que se está originando en un sitio, pero el paciente lo está sintiendo en otro. ¿Y esto por qué sucede? Porque nuestro cuerpo está constituido por unas cadenas aponeuróticas, unas cadenas neurológicas y unas cadenas vasculares que son las encargadas de transmitir este dolor a diferentes partes del cuerpo. Todas estas vías de sensibilidad o de dolor son ascendentes, van de la parte más lejana del cerebro hasta su cercanía y usan vías que son comunes para ambas. Cuando una vía de esas toma una información dolorosa, fácilmente puede desviarla a otro trayecto. Y aquí puede desviar la atención o del paciente porque él mismo puede hacer un autocuidado en una zona equivocada donde erróneamente está sintiendo el dolor, o del clínico, donde el clínico se orienta a tratar el dolor en el sitio equivocado, donde el paciente lo está sintiendo, pero donde realmente no hay un daño tisular. Veamos algunos ejemplos clínicos de la vida diaria. Un paciente con un dolor crónico en su hombro derecho. Le hacen una resonancia magnética como lo marca la historia clínica y presenta un pequeño desgaste en el manguito rotador. Le hacen fisioterapia local, fortalecimiento con fisioterapia, infiltraciones, mejora un poco, pero el dolor vuelve, como lo muestra la historia clínica. Cuando se evalúa el paciente y cuando me permito hacer el examen clínico, veo que perdió todos los molares inferiores derechos, su columna dorsal está completamente rígida. Su articulación temporomandibular derecha está completamente sobrecargada. Tiene espasmos en los músculos trapecios y su escápula está atrapada por falta de movilidad dorsal y por falta de movilidad de toda esa cintura escapular. Entonces, aquí lo que estamos viendo claramente es una compensación del hombro a una cantidad de problemas que hay desde el sistema masticatorio que están desbalanceando la posición de la cabeza y desbalancean la posición de la columna, desbalancean la función muscular de toda esta musculatura tanto dorsal como ventral, y la consecuencia final se va a sentir en el hombro, pero realmente el problema viene de su sistema masticatorio. Entonces, no es suficiente solamente hacer infiltraciones o solucionar el problema del hombro. Hay que encontrar la causa. En este caso, la causa era la mordida. Entonces, hasta aquí podemos ver que todo está conectado. Estamos conectados por cadenas aponeuróticas, por cadenas musculares, por cadenas vasculares, por cadenas neurológicas, y realmente pues esto interconectan todo. Si un punto de la cadena falla, se puede ver afectada toda la cadena. ¿Qué son estas cadenas miofaciales?
El cuerpo funciona con una cadena de músculos y de fascias que están interconectadas. Sobre estas fascias van todo el tejido neurológico, todo el tejido vascular arterial, todo el tejido venoso, todos los vasos linfáticos, y esto nos interconecta todo el cuerpo. De esta manera estamos funcionando como cadenas dinámicas desde la cabeza hasta los pies. Estas cadenas trabajan para generar un movimiento coordinado en cada una de las etapas del movimiento del cuerpo. Por ejemplo, la cadena posterior empieza en la planta del pie, sube por todos los músculos isquiotibiales, va por la pantorrilla, sube hasta los glúteos, llega hasta la columna y llega hasta los músculos masticatorios. En cualquiera de esos puntos donde haya alguna falla o alguna disfunción, se genera inmediatamente, tanto de manera local como de manera a distancia, una probable disfunción o un probable dolor. Así, cuando caminas, cuando corres, cuando saltas, todas las cadenas aponeuróticas funcionales están trabajando. Lo interesante de esto es que estas cadenas son coordinadas por la posición mandibular y particularmente por la mordida. Y esto cambia completamente el paradigma funcional que teníamos en el cuerpo. Alguna alteración de la mordida puede generar disfunción a distancia, incluyendo problemas de miembros inferiores, incluyendo problemas de la planta del pie. Entonces, ¿qué pasa cuando una cadena se altera? Vamos a poner un ejemplo de una bicicleta. Cuando está funcionando la bicicleta y la cadena, uno de sus eslabones se altera, automáticamente van a venir sobrefricciones, van a venir ruidos y van a venir problemas en la estabilidad de esa cadena de la bicicleta. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Cuando un punto de la cadena se altera, automáticamente pueden ir o una limitación en la función o un dolor que limite la función. Automáticamente el cuerpo hace compensación y se desestabiliza para poder seguir funcionando y poder seguir viviendo. En este momento es donde viene el dolor, cuando alguna de las situaciones de la cadena se puede alterar. Por ejemplo, si se altera la función de una articulación talocalcánea o una articulación del tobillo, automáticamente va a haber una compensación por parte de la rodilla para poder seguir caminando. Esto va a descompensar la cadera, esto va a descompensar la posición de la columna y en últimas va a descompensar la posición de la mandíbula alterando la mordida. Pero el paciente, ¿qué puede sentir en últimas como síntoma? Un dolor lumbar, un dolor en espalda baja. En este caso, la solución no es darle un analgésico o darle un masaje en la espalda baja, es ver qué punto de la cadena se alteró para hacer el tratamiento asertivo, eficaz y recuperar la función total del cuerpo. Un ejemplo de la vida real, un paciente con un dolor cervical crónico, hacían todos los tratamientos y el dolor continuaba, se hizo la evaluación integral del paciente y se encontró que tenía un pie plano. Al acomodar correctamente en estática con el uso de plantillas la función del pie en estática y en dinámica la marcha, automáticamente la columna logró su reposición correcta y automáticamente desaparece el dolor cervical. Entonces, aquí tenemos una clara visión de cómo a distancia estas cadenas pueden alterarse y pueden generar problemas de dolor referido con el origen en otro punto del cuerpo. ¿Por qué la medicina convencional no ve esto? Porque al concentrarnos en unas imágenes del sitio localizado donde se está sintiendo el dolor, únicamente ves la imagen. Hay imágenes perfectas donde el paciente tiene mucho dolor, imágenes de articulaciones que se ven perfectas en radiografías, tomografías, resonancias magnéticas. La imagen se ve perfecta, pero la articulación duele mucho. Y hay otras imágenes donde la articulación está completamente anormal, pero el paciente no siente ningún dolor. Y eso tiene que ver con la adaptación del organismo. Hay organismos que se adaptan muy fácilmente a una forma alterada sin sentir dolor crónicamente y hay organismos que a la menor alteración generan muchísimo dolor. Entonces aquí tenemos que ver de una respuesta individual con respecto al umbral del dolor. Lo segundo, con la adaptabilidad biológica del paciente. Pero lo importante es ver no la imagen, sino cómo funciona el paciente en movimiento.
No solamente analizar la estática, sino también analizar la dinámica del paciente y obviamente la integralidad del paciente, ver cómo camina, cómo se sienta, cómo rota, cómo hace sus movimientos diariamente y cuando estamos hablando del sistema masticatorio, cómo funciona esa dinámica mandibular en cada uno de los aspectos, como son la masticación, la respiración, la deglución y todas las funciones del sistema masticatorio. Entonces, cuando hablamos del dolor referido, estamos hablando del gran personaje que confunde al paciente y confunde al clínico. ¿Y qué es el dolor referido? Básicamente es cuando el cerebro interpreta el dolor en un sitio diferente a donde está el daño o donde se está generando el problema de la cadena de la que estamos hablando. Y cuando hablamos de dolor referido, tenemos que hablar de algunos ejemplos típicos. Dentro de estos ejemplos típicos, dentro del sistema masticatorio, tenemos el dolor de las ATMs en el paciente que se está infartando. Los pacientes con infarto de miocardio documentados en algunos estudios hechos, por ejemplo, en la Universidad de Kentucky, en 150 pacientes, encontraron que muchos pacientes de los que tuvieron infarto solamente sintieron dolor en la articulación temporomandibular, lo cual incrementa el riesgo de muerte, porque el paciente va a consultar a un odontólogo cuando debería salir para un sitio de urgencias médicas. La otra posibilidad que tienen estos pacientes de infarto de miocardio es cuando duele el corazón, pero también duele el brazo izquierdo. Eso es un dolor referido que también debe alarmarnos acerca de un síntoma. Y hay otros pacientes que solamente van a tener dolor en el brazo izquierdo, cuando realmente se están infartando. Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento del dolor, es muy importante tratar el dolor desde el origen, más no desde la localización. Y ahí es donde el diagnóstico agudo se hace supremamente importante para hacer tratamientos asertivos y efectivos. Otro ejemplo típico de un dolor referido es el dolor en uno de los glúteos. Cuando hay una disfunción de un glúteo, el dolor se puede sentir en la rodilla y el paciente tiene dolor de rodilla, pero realmente los músculos que hay que tratar son los músculos del glúteo. Por esa razón, a este tipo de pacientes les tratan la rodilla, por mucho tiempo les tratan la rodilla y el dolor nunca se resuelve, porque el dolor está en el glúteo medio. Otro ejemplo típico del sistema craneomasticatorio está en los dolores de cabeza o en la cervicalgia o dolores de oído. El paciente le duele el cuello, va donde el ortopedista, le duele el oído, va donde el otorrino, le duele la cabeza, va donde el neurólogo, pero nunca le examinaron la articulación temporomandibular. Y ahí es donde está el verdadero problema. Entonces, estos dolores referidos deben tratarse desde la articulación y particularmente con un especialista en articulación temporomandibular o en disfunción temporomandibular que pueda solucionar el problema. Esto nos lleva a tener que cambiar nuestros paradigmas de comunicación entre los diferentes especialistas, tanto odontológicos como para los médicos, para poder dar soluciones reales a nuestros pacientes. ¿Por qué estos problemas son tan comunes y tan ignorados? La respuesta está en que trabajamos por zonas, trabajamos por áreas cada uno de los especialistas y no estamos integrando. Si te duele el cuello, te tratan el cuello. Si te duele la espalda, te tratan la espalda. Si te duele el diente, te tratan el diente. Si te duele una articulación, te tratan una articulación. Y obviamente, pues en este momento lo que tenemos que hacer es integrar la información y trabajar por sistemas, manejar nuestro diagnóstico pensando en la teoría de los sistemas y de las redes. Si no evalúas el sistema completo, pierdes de vista el problema verdadero. ¿Cómo encontrar el verdadero problema? Para encontrar el verdadero problema es muy importante estudiar primero la anatomía, segundo la fisiología y tercero la dinámica del paciente. No estudiar solamente la imagen o el síntoma. Esto nos lleva a ver cómo caminas, cómo masticas, cómo te agachas, cómo levantas los brazos, cómo se activan los músculos, cuáles se pueden mover en los rangos normales, cuáles no se pueden mover en los rangos normales.
Y ahí también entra un aspecto muy importante que es hacer pruebas funcionales. Hacemos pruebas de movilidad, pruebas de apertura, pruebas de rangos de movimiento, hacemos movimientos de extensión, movimientos de flexión, donde podemos ver las verdaderas limitantes del paciente y esto nos da una información de su dinámica. Hacemos también pruebas de activación donde ponemos a funcionar la musculatura, por ejemplo, apretamiento mandibular, apertura mandibular, funcionamiento de la musculatura craneocervical y en este momento encontramos los eslabones débiles que nos están arrojando síntomas para poder tratar todo el sistema integralmente, tratar la cadena completamente desde el origen del problema. Una vez encontramos el problema real, armamos todo un mapa. Y este mapa se llama polígono funcional. El polígono funcional es el gráfico que nos integra sistema masticatorio con sistema nervioso, con vías aéreas, con columna vertebral, con miembros superiores y con miembros inferiores. Y vemos dónde está la alteración de la cadena, el punto de disrupción. Por ejemplo, en un paciente que tenga una asimetría facial con una desviación mandibular, vamos a ver hacia qué lado está rotando su cabeza. La cabeza se está saliendo del centro de gravedad. Ese centro de gravedad hace que la columna haga una contracompensación para disminuir el peso. Esto hace que se rote la cadera. Eso hace que se sobrecargue una articulación coxofemoral, por último terminando en una sobrecarga de una de las plantas de los pies. El síntoma final muy probablemente va a ser un dolor lumbar. Aunque el síntoma es el dolor lumbar y es el punto de irrupción de la cadena, analizando el polígono podemos hacer un tratamiento integral del problema para solucionar los dolores localizados y los dolores referidos. El enfoque convencional trata el dolor donde duele. ¿Qué hacemos diferente nosotros? Reorganizamos el sistema para que el sistema siga funcionando por mucho tiempo. En otras palabras, reorganizamos el sistema para que el problema no vuelva. Entonces, ya para concluir y recapitulando todo lo que hablamos en este episodio, es importante saber que el dolor no está donde duele. El dolor es una alarma que te dice que algo del sistema no está funcionando, pero realmente no debe ser el objetivo terapéutico. Segundo, el cuerpo trabaja por cadenas y como tal debemos entenderlo. ¿Y qué cadenas están interconectadas? Cuando se afecta un punto de la cadena, se afectará toda la cadena y se afectará toda la función. Y muchas veces el lugar donde el sistema colapsó no es donde está el origen de ese colapso. Entender en dinámica el cuerpo es fundamental y para eso tenemos que hacer un diagnóstico integral a través del polígono funcional de Tatis. Solo donde duele no vas a resolver el problema real. Recuerda que debes poner a funcionar todo el sistema para que el problema o el dolor se vaya y nunca vuelva. En el próximo episodio vamos a hablar de el movimiento. El movimiento es el lenguaje del cuerpo. Entender el movimiento es fundamental. Movimiento del sistema craneomasticatorio, movimiento de la cintura escapular, movimiento del core, movimiento de la cintura pélvica y movimiento de miembros superiores y miembros inferiores. El movimiento correcto me está diciendo que la forma y la función están bien. El movimiento incorrecto va a generar alteración y dolor y disfunción. No te pierdas el próximo capítulo, porque no se trata de cuánto te mueves, se trata de interpretar cómo te mueves y que lo hagas de una forma correcta. Si este episodio te hizo replantear cómo ves el dolor, el próximo episodio te va a hacer replantear cómo ves tu cuerpo. Si conoces a alguien que esté atascado en su tratamiento, comparte este episodio y este podcast con esa persona. Si tienes dudas acerca de la información de este episodio, házmela saber en los comentarios o en mis redes sociales. Y nos veremos en el próximo capítulo.